Ahora sí, vamos a darles la bienvenida a todos este maravilloso jueves de encuentro de capacitación. Desde acá, desde Barquisimeto, Venezuela, les saluda Beatriz Rojas de Vázquez. Estamos súper contentos hoy porque tenemos a un exquisito grupo de gente maravillosa que quiere compartir experiencias y vivencias, aprendizaje rescatado de la maravillosa película que estuvimos viendo la semana antepasada y pasada y de la cual estamos haciendo un análisis. Hoy de verdad que la sala se llena de alegría, de orgullo, porque las mismas presentadoras que se graduaron recientemente en nuestra bella escuela de la Sala Global han sido las que decidieron participar y hacer este compartir. Yo quiero que vayan haciendo la organización, para lo cual voy a darle así como pase a mi estimadísima Fabiola Nasser, que me va a ir diciendo y va incorporando por orden del material que se tiene elegido para hacer este compartir, ¿sí? Y va asignando los roles de las diferentes intervenciones que van a venir a continuación. Fabiola, por favor. Buenas tardes, gracias a todos por compartir este espacio tan maravilloso y esta actividad que cuando se ve no es como cuando se lee. Se oye pero no se escucha. Tiene un análisis que cuando la presentamos cada uno en la secuencia de la película, nos quedábamos cortos. Entonces era como una resembranza y el resto lo vamos a decir en palabras. No va a ser punto Excelente, una coma, como decir, excelente. una narración previa. La número uno, bueno, yo. La Entonces, ¿quién va a número, compartir? ¿Quién va a sí. compartir? Número dos, Ingrid. Vamos a ir entonces haciéndolo de esta forma. Arrancas con la número uno y cuando llegue el Listo. momento de la número dos, nos aseguramos de que se haya podido conectar Ingrid en la sala para que ella pueda hacer su parte. Correcto. Así que bien, comparte pantalla, mi amor, y comienza, por favor. Bienvenida. En el nombre de Dios. Quienes están por aquí por la sala y tienen amigos que les habían comentado, avísenle que ya comenzamos para que se incorporen también. Igual, esto está siendo grabado con la intención de ser reproyectado esta noche. Em, Invictus. En traducción, invencible, poderoso, todo lo que un sinónimo puede dar a lo que es invencible. Cuenta los acontecimientos en la relación con la selección de rugby de Sudáfrica y los primeros años vividos en el país tras la abolición de un sistema segregacionista del apartheid. Apartheid es el inicio de una nueva era de Sudáfrica. Similitud con el Ubuntu. La filosofía Ubuntu se sintetiza en la máxima traducción Umubuntu, Nagamuntu, Gabandu. Eso significa yo soy porque nosotros somos. O una persona es una persona a través de lo demás. El inicio de una nueva África encarado a un estancamiento económico y desempleo, un aumento delictivo, mientras que al mismo tiempo las aspiraciones negras con los temores blancos. El mejor Mandela y la selección que le dieron al rugby encarnar este pensamiento de la siguiente forma: interconexión frente a la segregación. El apartheid basado en la supervivencia de un grupo en la exclusión del otro. Similitud con la filosofía Ubuntu. Ubuntu sostiene que el bienestar propio depende intrínsecamente del bienestar común. Eso nos llama la atención, que es nuestra filosofía en la comunidad de GIF. Mandela,
entendió que la mayoría negra no podía construir una nación próspera si mantenía a la minoría blanca y asustada. Pasamos para las dos. Voy a aprovechar entonces un momentico, pues en esta misma dos, Fabiola, si tú me permites, Claro. porque en esta lámina viene justamente la información de que Nelson Mandela, que está en la presidencia de Sudáfrica, después de haber pasado 27 años encarcelado por su activismo político y que desde ese puesto se dispone a construir una política de reconciliación entre la mayoría negra, que fue oprimida en el apartheid, y la minoría blanca, que se muestra temerosa de un posible revanchismo por parte del nuevo gobierno. En ese espacio propiamente en la película se nota un momento en el que el presidente, cuando venía incorporándose al Palacio Presidencial, nota cómo al mismo tiempo que él viene avanzando, toda la gente viene saliendo de allí con cajas así tipo de despido masivo. Cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo, inmediatamente le pide a su asistente que por favor les convoque a todos los que aún no se han ido a una reunión, y ella lo hace. Berta es incondicional y todo lo que Mandela ordene, ella lo ejecuta. En muy breves momentos se hace la reunión. Él abre la reunión de una forma muy amigable, le pide a sus guardaespaldas que se queden afuera porque no quiere dirigir una reunión, él rodeado de gente armada. Sus palabras son efectivamente muy suaves, habla con la gente, le dice y les expresa que entiende que tal vez algunos no quieran, no deseen trabajar con el nuevo gobierno, pero que él le abre las puertas a todo el que se quiera quedar y que venga dispuesto a construir una nueva Sudáfrica para que se queden. Y la reacción de todos los que estaban allí es realmente impresionante, porque efectivamente todos como que estaban esperando era la carta de despido, porque no íbamos a querer trabajar con estos blancos opresores. Y ha comenzado en ese momento un espacio donde todos comienzan a convivir juntos y ellos mismos están estupefactos, sorprendidos de que no vinieron a buscar pleito ni a correr a nadie, sino a sumar voluntades. Esto pues se parece mucho a nuestra filosofía Ubuntu, porque la transición política Nelson Mandela la hizo suave y la hizo totalmente diferente. Aquí hablan también de que Mandela entendió que la libertad de la mayoría negra estaba incompleta sin la liberación del miedo de la minoría blanca. Y no solo eso, sino que él quiere construir con una sociedad unida y no separada o en conflicto. Fabiola, mi amor, ¿quién tiene la número 3? Marisol. Marisol. Perfecto. Continúa mi Marisol, querida. Bien, en esta lámina, buenas tardes, en esta lámina Mandela dice, fija su atención en la selección sudafricana de rugby, conocida como los Springboks, ¿verdad? El equipo vamos a decir que de ese, del equipo sudafricano de importancia de toda la vida que había participado en los juegos, este tipo de juego, pues. Este equipo no pasa por una buena racha en ese momento, no está en buenas condiciones, no se ve preparado, y él lo observa cuando está viendo la televisión y observa pues el contraste, la situación del equipo, que no tiene el apoyo de la gente que él esperaba, de su gente negra.
se encontraban aislados prácticamente a nivel internacional, no le estaban tomando en cuenta y estaban hasta excluidos por el departamento de los que dirigen la parte deportiva. Mandela se da cuenta de eso y los llama. Recuerden, en la película él los llama a, vamos a decir como decimos en criollo, los llama a botón para que se den cuenta de la situación, que él quiere que ese equipo se mejore. Asimismo, llama al capitán del equipo, que en la otra lámina está señalado, porque aquí se explica que la población negra que iba a esos juegos estaba apoyando al equipo blanco, vamos a decirlo así, al otro equipo, pues no estaba apoyando al equipo de Sudáfrica. Entonces, él llama al capitán del equipo, a François, lo llama a su oficina, ellos asombrados por la llamada, él asiste a hablar con el presidente y el presidente le dice que qué hace él para inspirar a los equipos, qué hace él para mantener el liderazgo en ese equipo que él veía pues con tanta deficiencia. Entonces él le dice que él estando en la cárcel, él se inspiró, le sirvió de inspiración un poema que leyó y le estaba haciendo referencia a François sobre ese poema. Y le pregunta que qué hacía él para inspirarse. François le dice que cuando iba en el autobús, el equipo, él le decía al chofer que le pusiera una música que los motivara y eso le ayudaba. Pero eso no era suficiente, pues. Él creía que habían otras cosas que inspirara más al equipo para tener más motivación y que fueran más efectivos. Entonces, a raíz de eso empieza el equipo a mejorar. Y él conversa con la gente, los muchachos del equipo y le dice que, en otras palabras, ayer fue una cosa y hoy es otra. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, pues. Mandela le da todo su apoyo, como lo vemos en la filosofía Ubuntu, que es apoyo, solidaridad, amor. Entonces, ese apoyo lo recibió el equipo de Springboks de Sudáfrica una vez que Mandela inicia su periodo gubernamental. Él similitudó con la filosofía Ubuntu, reconciliación sobre división, superación del pasado. Cuando él llega, no sé si recuerdan, cuando él llega al estadio, en una de estas oportunidades, él saluda al equipo contrario y se sabe hasta los nombres de ellos y saluda a la gente que está en la grada, a los blancos. ¿Para qué? Para demostrar a la gente de color de él, pues a los que votaron por él, que no había diferencia, que todos ahí estaban interrelacionados, que había una interdependencia. Para poder tener éxito había que tener esa actitud. Entonces, él da el ejemplo. Compensación mutua, entiende el dolor de la población negra sin juzgarla. La población negra se sentía dolida porque toda la gente blanca, recuerdan que estaba en contra, a favor del apartheid. Entonces, ellos se sentían dolidos, pues la raza negra, por esa situación del apartheid. Búsqueda de armonía. Sí, esa era una de las razones. Transforma un símbolo de opresión en un puente de unión, interconexión e identidad colectiva. Él con su ejemplo quiso enseñarle que había que tener ese apoyo, pues, esa ayuda, esa colaboración. Es necesario siempre que, como en nuestro proyecto, nos ayudemos mutuamente, que estemos interconectados y que el apoyo es fundamental. Eso es lo que estas dos láminas quieren explicar. Paso palabra. Muchísimas gracias, Marisol, de verdad, por esta intervención. Y ahora, pues, cuando Nelson Mandela apoya a los Springboks, que son el equipo de Sudáfrica, lo hace yendo en contra prácticamente de toda la gente suya, que lo que quería era anular al Springboks, anular el verde y dorado, apartar al equipo de la vida de los surafricanos. Y cuando Nelson Mandela se da cuenta de esto, entiende que quitarle
ese equipo a sus compañeros blancos, porque ahora Sudáfrica como país democrático tiene que unirse. Ya no son ustedes y nosotros, ahora somos todos. Y en lugar de darle gusto a toda la gente de su color que querían eliminar a los Springboks, como se acerca el campeonato mundial de rugby, donde Sudáfrica ya estaba elegido como sede, toma en cuenta, ¿sí?, que puede lograr él con una idea unir a la población negra junto a la población blanca con un lema que él da: un equipo, una nación. Y pide a los Springboks que hagan escuelas deportivas por donde pasan por diferentes poblaciones entrenando o mostrando el juego a población negra, y a lo largo de ese periodo, que fue un año antes de llegar a ser la sede del mundial, todo el pueblo sudafricano comenzó a ver y a entender el rugby. Cuando llega la final, definitivamente, cuando llega el mundial, perdón, se nota que toda la población está como ganada a la idea. Y ese puente que dijo Marisol lo construyó Mandela con ladrillos verdes y dorados del famoso equipo de los Springboks. Ahora, por favor, ¿cuál es la próxima lámina que viene? La lámina 5 de luz. Gracias. De esta forma, Pierna y el resto de su equipo comienzan a entrenar al mismo tiempo que, por orden del gobierno, deben cumplir la labor de llevar el rugby a las distintas comunidades negras mediante secciones de entrenamiento. Entre tanto, muchos surafricanos de ambas razas mantienen sus reservas y dudan de que el rugby sea capaz de unir a una nación, y ha estado dividida 50 años por discriminaciones raciales. Para muchos de los ciudadanos negros, especialmente los más radicales, el equipo de los Springboks simboliza la época de apartheid, el deporte nacional de los negros. Como aparece representado desde las primeras escenas de la película, era el fútbol el cual se habían podido seguir practicando a pesar del apartheid. Sin embargo, Mandela y Pierna se mantenían firmes en su teoría de que el rugby podía unir exitosamente a un país. Similitud a la filosofía Ubuntu, reconciliación sobre divisiones. En lugar de buscar revancha, se utiliza el entrenamiento de las comunidades marginadas como un puente humano para generar empatía y romper barreras históricas. El gobierno de Mandela él tenía ese sentimiento de que el rugby podía, lo tenía y lo hizo realidad, porque fue un gran líder de llevar su emoción y transmitirla a todo un país. A pesar de 50 años de discriminación racial, él pudo convencer y llevar ese amor de ese equipo, de ese juego rugby a su gente. Y el equipo, su gente, su equipo de trabajo lo apoyó en eso. Lo apoyó y fue como pudo salir adelante, pudieron ver realizada eso que tenían ellos, pues, el gobierno, y tenía Mandela, de unir a un país, de unir al pueblo con el rugby. Y lo logró, pues lo logró. Hubo empatía, hubo amistad, hubo amor, hubo festejo de ese juego del rugby. Entonces, bueno, ese es lo que pude captar de ahí de eso. Gracias, Luz, mi amor. Eres excelente. Claro que sí, de eso se trata. Seguimos entonces en el orden. Muy agradecida. Corazoncitos para Luz. Estaba estreno total el día de hoy. Sí, es verdad. Bien, Magdalena preparada al bate. Entre tanto, miren lo interesante que se va viendo, ¿no?
al principio de toda lo que fue la película, era muy notoria la, eh, el repudio que existía de unos hacia otros. Y el presidente Mandela, con muchísima habilidad, convino en que todos iban a trabajar juntos. Esto hizo que empleados estuvieran trabajando en la misma oficina donde habían pues blancos y negros, y eso para ellos era impensable en el pasado. Y hay una escena que a mí me llamó mucho la atención, y fue cuando el jefe de seguridad de Mandela pide hombres porque no eran suficientes para la seguridad del presidente, y tocan su puerta, de la puerta pues donde están reunidos ellos, y abre un hombre blanco grande y se le pone enfrente y lo solicita. Cuando lo solicita, el negro inmediatamente se pone a la defensiva. Sí. Y tú notas, ¿sí? Como que, ¿qué hice yo? O sea, y él va molesto a que el presidente y le muestra la orden porque supuestamente él viene para trabajar con el otro. Y como se llame el sistema de policía de allá, dice, en mi oficina hay alguien de tal. Y él le dice, ¿y qué hiciste? Sí, Así es como verdad, que es verdad. lo habían llevado para arrestarlo. Y me causa mucha gracia porque ese mismo par de hombres que se enfrentaron, pues un año después ya los veía exactamente con aquel respeto del compañero, y nos damos cuenta de que sí es posible crear unión si hay un líder que sea capaz de guiarte correctamente. Y eso fue Mandela. Por aquí regresó Fabiola, por cierto, para que lo sepan, y se van dando cuenta todos los que están observando el compartir de este material, que se han organizado unas cuantas mujeres para poder llevarles a ustedes este mensaje. No dos, no tres. Hoy se organizaron 10 de estos campeones aquí, y yo estoy súper contenta porque cuando uno quiere y le pone corazón, puede. Se puede. Hicimos un pool. Maravilloso, maravilloso, en verdad, que estamos disfrutando de ese análisis hecho con tanto cariño. Y pues cuando termine todo, les vamos a volver a compartir el enlace por los grupos para que puedan ver la película, y ya cuando tienen más o menos hablado esto, todo este desarrollo de hoy, se van a sentir como pez en el agua, porque ya no van a ser tan ajenos los conceptos, sobre todo eso del apartheid, de apartar, porque los blancos iban por un lado y los negros iban por otro lado, y eso, el apartheid fue una fase muy desafiante para todo el pueblo surafricano. Ahí va Fabiola compartiendo. Bueno, señores, estamos en la etapa cumbre de la película. Aquí comienza un poco más la emoción, donde viene François, después que Mandela le entrega su legado de resiliencia, le dice al equipo, terminan el partido, uno de los partidos que estaban realizando, y le dice a su equipo, bueno, ya ganamos, vamos adelante, mañana a la mañana, a las 6 de la mañana lo estoy levantando porque vamos a entrenar. Y bueno, resulta que ellos se ponen, como quien dice, tenso. ¿Por qué tan temprano, rápido? Bueno, mañana los levanto, y se los ha llevado. Cuando es su sorpresa que el equipo se encuentra en la isla de Robben. Allí fue donde Mandela estuvo 27 años de cárcel. Les voy diciendo que yo seguía a Mandela desde los 20 años que estaba encarcelado. Bueno, esto me parece a mí asombroso. Y vi todo ese proceso, lo leía y lo estaba siguiendo. Y bueno, Mandela mantenía en su celda, sí, en la celda 4664, él mantenía una celda muy reconfortante para él, y mantenía esa disciplina dentro de su celda.
pues el capitán del equipo los lleva hacia allá. ¿Para qué? Para que ellos vean lo que pasó Mandela en esos 27 años y lograr una conexión del sufrimiento que tuvo Mandela dentro de esa celda, dentro de la cárcel donde estaba. Con esa conexión que hubo del capitán hacia el equipo, de llevarlos hacia allá, ellos comenzaron internamente a transformarse. El equipo, al ver que lo que pasó Mandela en ese tiempo, ellos comenzaron a lograr una empatía de entender que Mandela salió de allí perdonando y que en ningún momento asumió ninguna venganza. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comenzó la primera parte de transformación. Luego, en ese recorrido, el equipo logra una identidad colectiva y comunitaria, es decir, comenzar a unirse y ya el apartheid comienza en ese equipo a desaparecer. Comienza un rompimiento de esos prejuicios raciales entre ellos y sobre todo el ego, esa envidia o ese rencor que tenían hacia la raza de color, y comienzan a unirse en un solo bloque, en un solo equipo. Entonces ya va un segundo pilar, que es la identidad colectiva. La tercera, le puedo decir, la adopción del perdón. ¿Qué pasa aquí? El equipo se da cuenta que Mandela, al asumir como legado de resiliencia el perdón, es el motor que va a hacer que se unan ellos como equipo para ganar y que Sudáfrica se una en un solo yo, pues, un solo equipo, como un yo. Logra unir en el mundial, logra unir al equipo y logra unir a la comunidad, a la colectividad de Sudáfrica. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo verdaderamente, aquí en la película se desarrolla lo que es verdaderamente la filosofía Ubuntu, porque este perdón, esta empatía y esta identidad representan pilares de la filosofía Ubuntu. Entonces, ¿cuál es la similitud que hay con el Gift of Legacy? Bueno, que Gift of Legacy, a nosotros buscar una persona afín, a darle un impacto emocional con nuestra actividad, le estamos dando a esa persona de que salga de donde está, donde internamente la persona está englobada en su entorno social. Al entrar a esta actividad como Gift of Legacy, al entrar y ver las capacitaciones, ver lo que nosotros desarrollamos, ahí comienza una transformación de los aliados, de nuestros invitados o nuestros aliados, a ser más receptivos, a entrar más a lo que es la filosofía Ubuntu. ¿Qué pasa dentro de Gift of Legacy con respecto a la película? Se asume un compromiso, y ese asumió el equipo de los equipos dentro del mundial. Cuando comenzaron a jugar, asumieron ese compromiso ya totalmente como equipo con colectivo, comenzaron a apoyarse entre ellos y comenzaron a hacer un liderazgo entre ellos, entre posiciones dentro de la cancha, y comenzaron a circular ese balón hasta lograr ganar el partido. Es lo que pasa en Gift of Legacy, el apoyo que hay entre nosotros desde que entramos como regaladores hasta que seguimos leyenda, hasta llegar a leyenda y pasar por cada uno de los tableros con ese linaje uno detrás de otro, apoyándonos unos con otros, sin ego, sin envidia, y sobre todo una participación consciente de nosotros, de que estamos aprendiendo, de que estamos construyendo una familia y de que vamos apoyándonos unos con otros en ese linaje y a través de los tableros. Y otra cosa que me di cuenta, la cooperación, esa unión que hay entre nosotros en cada uno de los tableros para ayudarnos unos con otros. Con respecto a la filosofía del perdón en Gift of Legacy, hay un flujo circular de los movimientos, y eso es lo que se llama la economía colaborativa. Es ese desapego que hay de nosotros de dar un regalo a una persona para sembrar y para cosechar entre todos y lograr ese objetivo que tenemos cada uno en cada uno de los tableros, es decir, esa armonía y ese crecimiento. Entonces aquí es donde el poema que le entrega Mandela a François, como soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma, es donde comienza a dar el fruto para esa unión del equipo y de toda la comunidad de Sudáfrica. Adelante. Fantástico, mi amor.
Fantástico por doble motivo. Primero, tu propia inspiración y segundo, ese mensaje. Muchísimas gracias, Yajaira querida. Vamos ahorita, por favor, con la siguiente lámina. Adelante. Pero parece que Yajaira lo ha contado todo. Todo. No me ha dejado nada. Bueno, las cosas empiezan a cambiar a medida que los jugadores interactúan y comparten experiencias deportivas con los locales. Juegos de apertura, o sea, con los locales eran, el presidente Mandela no manda a François para que vaya a jugar con los niños negros. Los niños negros jugaban fútbol, los blancos jugaban el rugby. Entonces, le había dado mucha, en esa famosa papel que le dio escrito de líder, de un líder a otro líder, vienen muchas cosas que se ven en la película que para mí es todo Ubuntu. O sea, este hombre, don que tiene, bueno, a François nada más, la primera vez que lo vio, lo dejó, que no podía hablar. Nada más, la mujer le preguntaba, que no hablo con una pared, ¿no? Pero bueno, el apoyo de los Springboks comienza a crecer entre la población negra. Para los siguientes juegos, después de las primeras victorias de los Springboks en la Copa Mundial, o sea, ya los ciudadanos de todas las razas apoyaban los esfuerzos de Mandela y la selección de rugby. Similitud con la filosofía Ubuntu, pues es un apoyo mutuo y perdón colectivo de todo lo que ha dicho Yajaira, de todo eso es. Y la segunda y la octava también la hago yo. Bueno, pues sorprendentemente los Springboks superan todas las expectativas y se clasifican para la final de la Copa Mundial. Se tienen que enfrentar con el equipo de Nueva Zelanda, los All Blacks, conocidos como el equipo de rugby más exitoso del mundo en aquel entonces. Hacían una danza de otra tribu que siempre que hacían esas danzas, siempre ganaban. Antes del juego, los Springboks visitan la isla de Robben, expresión de la cual Mandela pasó la mayor parte de sus 27 años de condena. La experiencia conmueve profundamente a François Pinault, quien se sorprende por el hecho de cuando va a ver la celda de Mandela, mide 1,5 metros de ancho, tiene unas mantas de cama y una manta de almohada. Y ahí en una silla escribía, leía, estudió durante los 27 años. Y Mandela es un hombre capaz de perdonar. O sea, François le dice a su mujer cómo fue capaz de perdonar a Mandela después de casi 30 años. Pero la cuestión es, como ha dicho antes mi compañera Yajaira, cuando él mira por las rejas de la prisión, ve como si estuviera Mandela en el patio. Y entonces cuando dice el famoso poema, como ella bien ha dicho, soy el capitán de mi alma y el amo de mi destino. Y cuando salen, vuelve a ver otra vez a Mandela, picando piedra en el patio. O sea, yo me quedo ahí. Lo visualizaba. Sí, y él lo estaba visualizando, él solo. Ellos se fueron y él lo visualizaba solo. Por eso ya te digo que aquí está la similitud de la filosofía Ubuntu, integración y reconciliación, de unión de opuestos, la multitud de ambas etnias, blanca y negra, celebrando juntas rompen barreras en el apartheid, humanidad compartida, Ubuntu enseña el bienestar de uno, que de uno depende el bienestar de la comunidad. Superación del pasado, el apoyo conjunto demuestra la compasión y el perdón colectivo. Bueno, pues paso palabra yo también. Qué maravilla, qué bello, de verdad. Esto Está es 10 material para seguirlo 10 y disfrutando. 11. Cuéntanos, Fabiola, Exceptando ¿quién viene, mi amor? Esta es la Sí, esa es la tuya, 10. Ketty. Apoyado por una enorme multitud de fanáticos en el estadio Ellis Park. En el estadio
Ellis Park de Johannesburgo, de ambas etnias blanca y negra, Pinar motiva a su equipo. Justo antes del comienzo, aparece en el horizonte un avión de pasajeros. Sobrevuela en raso el estadio y su parte inferior muestra las palabras "Buena suerte, Springbok". Similitud con la filosofía de Ubuntu: integración y reconciliación, unión de opuestos. La multitud de ambas etnias, blanca y negra, celebrando juntas, rompe la barrera del apartheid. Humanidad compartida. Ubuntu enseña que el bienestar de uno depende del bienestar de la comunidad. La 9 es aquí, está apoyada por una enorme multitud de fanáticos en el estadio Bill Park de Johannesburgo, de ambas etnias, blanca y negra. Pinar motiva a su equipo. Justo antes del comienzo, aparece en el horizonte un avión de pasajeros, sobrevuela en raso el estadio y su parte inferior muestra las palabras "Buena suerte, Springbok". Similitud con la filosofía de Ubuntu: integración y reconciliación, de unión de opuestos. La multitud de ambas etnias, blanca y negra, celebrando juntas, rompe las barreras del apartheid. Ubuntu enseña que el bienestar de uno depende del bienestar de la comunidad. Los haka de los All Blacks resumen perfectamente esa mezcla de poder físico y conexión espiritual que Nelson Mandela buscaba replicar en los Springboks para unir a Sudáfrica. Aquí tiene la clave y el significado de los hakas para enriquecer su presencia. Propósito: haka, conexión espiritual. Vincula a los jugadores con sus ancestros y la fuerza de la tierra. Unidad del equipo. Sincroniza la respiración y el ritmo cardíaco y la mente del equipo. Esto era porque antes del partido, ¿verdad?, el equipo de Nueva Zelanda hacían como un ritual. Ellos hacían un cántico y gesticulaban de muchas maneras. Se dice, bueno, que ellos hacían eso para conectarse con sus ancestros y con la tierra. Además, esto sincronizaba la respiración y el ritmo cardíaco y la mente del equipo. Pero ellos tuvieron una señal que no fue muy sana, ¿verdad? Porque con el pulgar señalaban la parte del cuello en señal no de asustarlos, sino de mostrar una preparación absoluta para la batalla. Dice el escrito. Los dos hakas de los All Blacks es la que se muestra en la época del invicto. Te Rasparehat, para celebrar que sobrevivían a sus enemigos. Significado del estribillo principal. Les voy a cantar. Ellos cantaban: Ka mate, ka ora kaura. Muero, muero, vivo, vivo. Teneite tangan perjujuru. La vida sobre la muerte y la luz sobre la oscuridad. Los All Blacks terminan con un gesto, el gesto que ya les comenté, y el factor intimidación no podrá estar dividido. Los Springboks necesitaban un propio jaque, ellos también necesitaban, ¿verdad?, algo que los alentara más, que les diera ánimo al momento de que iban a jugar. Y ellos resultó ese apoyo, eso que los motivó, fue el clamor de todas las gradas, ¿verdad?, de blancos y negros a una sola voz, que resonó también en todo el mundo, le resonó a Mandela, y Mandela dijo: esto era lo que quería mi país, la unión de ellos dos. Pero ¿cómo se logró? Con el perdón, ¿verdad? El perdón que ya habíamos comentado en láminas anteriores. El perdón es esencial para la sanación emocional y la libertad personal. Pero al abrazar el perdón se contribuye también al bienestar colectivo dentro de la comunidad, con la apertura de la comprensión y la reconciliación. Decía Mandela en sus primeras conversaciones cuando fue liberado, que llegó como presidente, decía: el perdón libera el corazón. Bueno, eso es lo que les puedo decir de la 9. Ahora voy a la 10. En un partido muy parejo que finalizó en un empate a 12 y con mucha tensión, los 3 puntos del drop de Joris Stransky dieron la victoria surafricana en tiempo suplementario, 15-12. La primera vez en un mundial que se jugó en un tiempo extra. Mandela y Pinar se reúnen en el campo para celebrar la improbable e inesperada victoria. Mandela lleva puesta la camiseta de los Springboks.
con el número 6, que era el de Pinar. Y es con esa indumentaria con la que hace entrega del trofeo de campeón del mundo a su capitán. Similitud con la filosofía de Ubuntu. Conexión humana entre la división de identidad compartidas. El rugby era el deporte de la minoría blanca opresora, mas no obstante, con el triunfo que han obtenido para ganar el campeonato, ya no fue a nivel nada más de un equipo o de una etnia, sino de todos. Y Mandela lo dijo, así era que yo quería ver a mi país unido. Me siento, y ahí él vuelve a su mente el poema de Invictus, cuando dice, soy amo de mi destino y el capitán de mi alma. De mi alma. Gracias, Ketty. Súper agradecida con todos y cada uno de los que hoy han hecho su aparición para compartir. Voy a pedirles a todos, pues por favor, que les regalemos corazones. Entonces, Luis Manuel, por favor, culmina tú la última, la mira de Fabiola, amor. Dice, las calles de la ciudad se llenan de personas en una celebración unánime sin distinción de etnia o condición social. Entre tanto, el auto de Mandela y su séquito pasa entre la muchedumbre a su vez que el presidente surafricano observa a su nación unida en un solo grito de victoria. Las frases del poema Invictus se oyen una vez más en su mente. La similitud con la filosofía de Ubuntu es que aquí se detallan las similitudes clave entre esta escena y dicho pensamiento surafricano. Conexión humana sobre las divisiones, celebración unánime. Se rompen todas las barreras del apartheid al unir a ciudadanos negros y blancos en un mismo espacio, sin distinción social, eliminando las jerarquías de clase y etnias para reconocer el valor del otro como igual. Hay una humanidad compartida donde se refleja el principio central de Ubuntu, donde la existencia propia depende de la existencia de la comunidad. Liderazgo empático y comunicativo. Mandela entre la muchedumbre muestra a un líder que no se aísla, sino que se mezcla y se debe a su pueblo. La mirada observadora valora la alegría colectiva como el verdadero triunfo de su gestión política y social. Y hay un destino entrelazado. Entiende que su propia libertad y éxito no valen nada si su nación sigue dividida. Para quien no haya tenido la oportunidad de verla, pues disfrútela. Vamos a pasar el link por los grupos porque realmente trae muchas lecciones de vida esta película de Invictus, sobre todo cuando tú pues quieres unir a personas con formas de pensamiento, formas de vivir y montones de situaciones que los han tenido en conflicto. Pero cuando necesariamente tienes que llevar a cabo una actividad, y en este caso era sacar a un país adelante, la economía de un país, en el que hay que trabajar con todas las personas, pues hay que encontrar la manera de erradicar cualquiera de esas molestias que existen y que vayan a impedir que trabajemos juntos. No necesariamente tenemos que hacernos amigos entrañables, pero sí podemos encontrar puntos en común con los cuales nuestras metas podamos llevarlas a cabo y hacer un trabajo en equipo. Claro está que en esa convivencia también se crean grandes amistades para toda la vida. Eso es otra historia. ¿Ok? Gracias a todos los involucrados, gracias a Fabiola, gracias Magdalena, Marisol, Ketty, todos los que estuvieron involucrados en esta actividad, porque de verdad superó mis expectativas, una manera bien diferente y bien atractiva de analizar una película que estuvimos disfrutando estas 2 últimas semanas. Gracias a todas. Gracias Ya, a ti gracias a por ustedes. hacer este cierre. Gracias a ustedes. Vamos a regalarle a Luis Manuel también unos corazones bien bonitos.
Y bueno, recordar que si tenemos esto grabado, cuando Carlita lo suba, va a poder estar disponible también en nuestro canal de Gift of Legacy y lo vas a disfrutar en cuanto te sea posible. Vamos a compartir por el grupo también una filmación que le hizo Luis directamente a la jaca de Nueva Zelanda, porque estamos hablando de la jaca y si no viste la película, no entendiste el desafío que te lanzan los maoríes con esa jaca en la que te están diciendo, yo te voy a acabar y acabar y acabar. Nos Te lo están intimidaron, diciendo en tu idioma y tú te quedas Por así eso como que, ¿qué te pronuncié. están diciendo? Y te pasan la mano por el cuello como diciendo, te mato aquí en este partido. ¡Wow! Pero no era Es eso, un no era eso. desafío fuerte el que le lanzaban a los jugadores contrarios. cualquiera se Y queda paralizado. en No realidad, era así se rasparon a medio mundial. Solamente que como los de Sudáfrica tenían un compromiso mucho mayor, que era la grandeza, no permitieron que esa amenaza les influyera para nada, al contrario, vieron cuál era el más potente y el más peligroso, y ellos mismos, con la inspiración de François, que les dijo, yo a ese lo detengo, me quebraré el cuello, me romperé una pierna, pero yo lo paro. Y el otro dijo, yo también, y yo también. Y ese pobre, ese sí es verdad, ese pobre Lomus quedó enlomado. Cierto. Bueno, justamente, amores, gracias, me gracias a lleva una Mandela que fue el que nos satisfacción dijo. enorme de Muchas poder gracias a todos. unir Gracias. mentalidades, voces, pensamientos y saber que la lección de Invictus justamente es perdón. Si nosotros nos perdonamos, si trabajamos en equipo, si olvidamos el daño que ya no podemos reparar porque ya lo que pasó, pasó, y comenzamos a construir juntos de nuevo, lo que viene va a ser mejor. Feliz tarde, feliz noche. Tarde, noche. Feliz Muchas noche, gracias. gracias. Hasta luego, Y chicos. seguimos pues. Hasta luego, todos. Hasta Besotes. luego. Gracias. Hola, mi Gracias. Magda. Hasta luego.